iniciar con mi exposición, voy a estar abordando el tema ¿por qué es importante la profecía bíblica ahora? Ya en una ocasión anterior habíamos comenzado este tema, pero por lo extenso del mismo no pudimos terminarlo. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para que podamos abordar 10 puntos principales. Así como están, yo quiero que inclinen su rostro. Vamos a estar presentando en oración esta enseñanza de esta hora para que todo lo que el Señor nos quiera decir en esta hora, nuestras mentes y nuestros corazones sean preparados para recibirlo con toda solicitud. Buen Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, nos presentamos en esta hora delante de ti para darte las gracias por todas las bendiciones que de manera abundante has derramado sobre nuestras vidas. Padre, en esta hora te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para alabarte y para bendecirte. Padre, estamos aquí reconociendo que es en virtud solamente del sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario por tu amado Hijo Jesús, podemos presentarnos ante el lugar santísimo, Dios, ante el trono de la gracia y presentar nuestras vidas como un sacrificio agradable y acepto ante ti, oh Dios. Aquí estamos reconociendo que necesitamos cada día más, estamos reconociendo que necesitamos depender cada día más de la guianza de tu Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú perdonando cualquier falta u ofensa que hubiésemos cometido contra ti durante el transcurso de este día. Y en esta hora, Padre, ayúdanos a recibir con toda solicitud lo que tu Espíritu Santo nos tiene que decir. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, antes de introducirme en el tema, a los hermanos que nos están viendo por medio de la señal en internet a través de radiorica.com y a través de Iglesia Camino de Santidad online.com, les mandamos un cordial saludo, un fraternal abrazo desde Managua, capital de la República de Nicaragua, en el centro del Istmo Centroamericano. Y también nos solidarizamos con nuestros hermanos en Chile, a todo el remanente del Señor allá en la República de América del Sur de Chile, que en estos momentos están atravesando una situación muy difícil con un volcán que acaba en estos días de hacer erupción después de 42 años de inactividad. Las imágenes que se están compartiendo por todas las redes sociales son realmente sorprendentes, una gran bocanada de humo, cenizas, incluso relámpagos, y oramos para que el Señor sea protegiendo, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos chilenos. A través de la naturaleza, Dios está enviando un llamado al mundo entero para que la gente deje sus malos caminos y para que la gente busque el abrigo del Altísimo, ¿verdad?, en el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Así que las señales de la naturaleza sirven como un llamado a la población del mundo a que escape de la ira venidera. A continuación también quiero leerles, aprovechando esta ocasión, quizás muchos de ustedes no la conocen, esta nota la publicó un prestigioso diario en línea como es Infobae, y el artículo que publica este diario dice: Irán revive sus relaciones con el grupo terrorista Hamás para intimidar a Israel. Dice rápidamente el artículo: a pesar de tratarse de uno de los jugadores más importantes dentro del bando chiita, en la guerra que los musulmanes de Medio Oriente llevan adelante en diversos países de la región, Irán también tiene sus amigos de fe sunita, el grupo palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza y se dedica a hostilizar a Israel con misiles, es un ejemplo. El poder liderado por el ayatolá Ali Jamenei tiene como objetivo renovado alimentar a este grupo afín a su ideología antisemita
y le ha transferido a las brigadas Is al-Din al-Qassam decenas de millones de dólares, según publica Wall Street Journal, citando fuentes de inteligencia occidentales. El medio señala que las transferencias fueron ordenadas directamente por el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, cabeza de la fuerza Quds. El objetivo de esta inversión es facilitar su reconstrucción militar después de que la operación Pilar Defensivo, llevada adelante por las Fuerzas de Defensa de Israel en el 2014, diezmara buena parte de su arsenal y de sus instalaciones ocultas bajo diferentes camuflajes en medio de las ciudades. También podrían invertir ese dinero para insistir en los túneles que atraviesan la frontera con Israel y que se utilizan para ingresar armamento para cometer atentados. El gobierno de Netanyahu ha desarrollado un sistema defensivo que permitirá descubrir esas construcciones subterráneas gracias a sensores que alertarán sobre actividades bajo tierra. A manera de recordatorio, déjenme decirles que el año pasado, durante el mes de julio, el grupo terrorista Hamas se vio involucrado en el secuestro y asesinato, muchos de ustedes lo recordarán, dimos esta conferencia acá, de 3 adolescentes israelíes. Estos jóvenes, después de ser secuestrados y asesinados de manera atroz, de manera cruel por este grupo terrorista, el ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, lanzan una operación y la gran sorpresa con la que se encuentran las FDI es con una compleja y sofisticada red de túneles que penetraban desde la Franja de Gaza, que está al sur de Israel, penetraban hasta varios metros hacia territorio israelí. Una vez que la operación Pilar Defensivo inició en el mes de julio del año pasado, Israel, a uno de los altos líderes terroristas que matan, logran hallarle una serie de planos de información confidencial y de alto nivel, y lo que descubren las FDI es que había un plan macabro, un plan diabólico para, durante la celebración del Año Nuevo en Israel, durante la fiesta del Rosh Hashanah, lanzar un ataque multifrontal en contra de las poblaciones civiles aledañas a la Franja de Gaza y enviar a decenas de terroristas con armamento pesado. Iban a introducirse de manera clandestina a territorio israelí e iban a lanzar un ataque indiscriminado contra civiles que hallaran fuera de guardia, con la guardia baja. Pero Dios ocupó, como dice Salmo 121, he aquí no se adormece ni calla, ¿verdad? El que guarda a Israel. Y Dios ocupó esta operación Pilar Defensivo para que los planes satánicos de este grupo terrorista Hamas, que como podemos ver en este artículo, está fuertemente financiado por el régimen chiita de Irán, liderado por Ali Khamenei, y Dios se encargó de desbaratar por completo estos planes. Continúa diciendo el artículo en cuanto al expansionismo de Irán, las nuevas relaciones amistosas entre Hamas y la Guardia Revolucionaria son otro ejemplo de la presencia iraní en Medio Oriente, cada vez más extendida. La fuerza Quds se ha implicado tanto en el conflicto contra el Estado Islámico en Irak como en la guerra en Yemen. Ustedes están viendo ahorita las noticias de Yemen, el enfrentamiento que se está dando entre las fuerzas sunitas musulmanas dirigidas por dos naciones como son Egipto y Arabia Saudita contra los rebeldes hutíes que están financiados y controlados por el régimen chiita iraní. Ahí combate contra la Fuerza Aérea de Arabia Saudita.
en Siria y Líbano, está detrás del régimen de Bashar al-Assad y apoya con armamento y logística a Hezbollah, el grupo terrorista libanés que hostiliza a Israel en la frontera norte. En todas estas instancias, los iraníes apoyan básicamente a sus aliados chiitas y casi siempre ataca a enemigos sunitas. Pero Hamas parece ser un caso especial. Con ellos, el ayatolá parece dispuesto a dejar de lado sus sentimientos antisunitas. Si bien en años anteriores ya habían acompañado a Hamas con armamento y dinero, el desacuerdo por el apoyo iraní al presidente de Siria, al-Assad, de fe alawita, había enfriado las relaciones. El líder político de Hamas, Khaled Meshal, cercano a la hermandad musulmana, este es el grupo islámico que dio origen al grupo terrorista Hamas, y déjenme decirles que uno de los hombres que en estos momentos está siendo más frontal denunciando al Islam y al terrorismo islámico es Franklin Graham. Y este hombre afirma, este predicador, Franklin Graham, afirma que la Casa Blanca, que está dirigida en estos momentos por el presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, ha sido infiltrada por altos elementos, por agentes del grupo de la hermandad musulmana. Y así es como podemos ver, por ejemplo, cómo este hombre que se encuentra en estos momentos al frente de la nación más poderosa del mundo, aún Estados Unidos, este hombre se niega a recibir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se niega a seguir la diplomacia. Viaja Netanyahu en marzo, hace su discurso ante el Congreso de Estados Unidos. Obama da la orden a senadores demócratas, a congresistas demócratas, para que no vayan a oír el discurso de Netanyahu. Saca del país a su secretario de Defensa, John Kerry. También envía fuera del país al vicepresidente Joe Biden y literalmente le hace saber al primer ministro de Israel, la única democracia en el Medio Oriente y el aliado más fuerte de Estados Unidos en ese peligroso vecindario, y literalmente en términos diplomáticos le dice a Benjamín Netanyahu: eres una persona non grata, es decir, tu visita no la miramos con buenos ojos. Sin embargo, este hombre que hoy está negociando un acuerdo nuclear con este mismo régimen que financia a entidades terroristas comprometidas con el genocidio y la destrucción de la nación de Israel y el pueblo judío, no tiene ningún reparo en buscar tener una reunión, mejor dicho, tuvo una reunión con uno de los regímenes comunistas que aún permanecen en el mundo, como es el régimen de Cuba, el régimen comunista de los hermanos Castro. Entonces, lo que él no hizo con su aliado principal en el Medio Oriente, como es Benjamín Netanyahu, sí lo hizo con el presidente de Cuba, Raúl Castro. Y otro evento también que es alarmante es que esta nación ya ha sido sacada de la lista de países que apoyan el terrorismo, así como también fue retirado de esa lista que manejan las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Este grupo terrorista Hamas también acaba de ser retirado. Entonces podemos ver acá, ¿verdad? Está pasando lo que nos dice el libro de Isaías: hay de aquellos a lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Así que hoy en día, ser un aliado de Israel, ser un cristiano que públicamente muestra su apoyo, su convicción a favor de Israel, a favor del pueblo judío, ante los ojos del mundo, es algo malo. Pero si tú eres un cristiano reemplacista, si tú eres un cristiano que está en estas iglesias que están apoyando el movimiento de boicot económico en contra de Israel, entonces eres
aplaudido. Y esto lo podemos ver constantemente en todas las organizaciones que el hombre ha creado, la ONU, etcétera, etcétera. Podemos ver esa animosidad, esa adversión, ese odio en contra de la nación de Israel. Continúa diciendo el artículo y dice, este líder político de Hamas, Khaled Mashal, cercano a los hermanos musulmanes, recordemos entonces que ahora, al saber de que la Casa Blanca ha sido infiltrada por agentes de los hermanos musulmanes, están llevando a cabo un proceso de transformación interna de Estados Unidos para convertir a la nación, si no en un enemigo de Israel, por lo menos en una nación que cuando llegue el momento en que todas estas naciones que se están uniendo contra Israel lancen un ataque coordinado, entonces Estados Unidos va a retroceder y no va a salir a la defensa de su único aliado en el Medio Oriente. Sigue diciendo el artículo, y a diversas organizaciones que combatían a Al-Assad se distanció entonces del régimen teocrático de Jamenei. Se mudó de Damasco a Qatar en 2012, donde buscó reemplazar parte del apoyo que recibía del Ayatolá. Sin embargo, las fuentes del Wall Street Journal señalan que el ala militar de Hamas no quedó conforme con sus gestiones, y esto más el hambre expansionista de Irán llevó a las dos partes a saltar obstáculos y revivir viejos lazos sin intermediarios. A Irán tener un aliado fuerte que colinde o que sea vecino con Israel le otorga una ventaja militar muy importante, sobre todo cuando la frontera del lado sirio está cada vez más comprometida por el avance de las fuerzas anti-Al-Assad en sus diferentes formas. Ahí tenemos al frente al-Nusra, que es un grupo salido de Al-Qaeda, y tenemos también al mismo Estado Islámico, quienes ya han vertido declaraciones que van a marchar en contra del Estado sionista, es decir, en contra de la nación de Israel, para liberar a Al-Quds. Es el nombre que ellos le dan en árabe a Jerusalén. En suma, es decir, en resumen, Teherán busca ahogar a Israel por el norte y por el sur, expandir su influencia regional y desafiar a la realeza sunita del Golfo Pérsico, que tomará su intervención como una intromisión en su patio trasero. Desde Occidente, la noticia tampoco será bien tomada, con Hamas considerada una organización terrorista por los Estados Unidos e Israel. Las negociaciones que procuran encontrar un acuerdo sobre el desarrollo nuclear iraní podrían verse seriamente afectadas ante la posibilidad de que Teherán alimente a uno de los enemigos más acérrimos y activos del gobierno de Benjamín Netanyahu. En cuanto al gobierno actual de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu está en estos momentos luchando contra el reloj para formar su coalición. Recordemos también que el presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, despachó a un grupo élite, despachó a lo mejor de sus estrategas políticos y de publicidad para lanzar un ataque férreo en los días y en las semanas previas al proceso de elección en Israel. Sin embargo, el tiro le salió por la culata. El partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, el partido Likud, literalmente rompió todos los pronósticos y obtuvo la cantidad de 30 escaños en el parlamento israelí, en la Knesset. Recordemos que el sistema de gobierno de Israel no es un sistema presidencial, sino que es un sistema legislativo, y ahora le toca al primer ministro formar una coalición de gobiernos que le permita obtener una mayoría de 61 miembros, que le permitirá
gobernar la nación. Así que está literalmente Israel en una encrucijada profética. Estamos viendo tiempos trascendentales y, como podemos ver, los enemigos de Israel, dirigidos por Satanás mismo, no descansan en su empeño por lograr la destrucción de Israel. ¿Y por qué es que Satanás dirige todos sus esfuerzos, todas sus energías en contra del pueblo judío? Porque si en el hipotético caso que Satanás pudiera lograr sus propósitos y pudiera destruir al pueblo judío y pudiera, como dice el Salmos 83, que el nombre de Israel sea borrado de la faz de la tierra, entonces él impediría la segunda venida de Jesús. Nosotros podemos ver cómo durante la primera venida de Jesús, Satanás, usando a un agente humano como era el rey Herodes, mandó a exterminar a todos los niños recién nacidos, para que de esta manera la primera venida del Mesías no se pudiera producir. Así, en esta época moderna, Satanás está usando a hombres, ¿verdad? Por ejemplo, como Adolfo Hitler, dirigiendo el movimiento nazi, buscando cómo exterminar a la nación de Israel a través de la solución final del conflicto judío. Vemos cómo no lo logró. Vemos cómo, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 37, cómo ese valle de huesos secos fue traído a la existencia nuevamente por un milagro sobrenatural llevado a cabo por Dios mismo. Una intervención nunca antes registrada en la historia de la humanidad, donde un pueblo ha desaparecido de la historia, donde un pueblo ha abandonado su patria natal, y después de 2000 años de dispersión, después de 2000 años de estar en la diáspora y de ser como un valle de huesos secos, la mano de Dios vino desde los cuatro vientos, desde los 4 puntos cardinales, y hoy podemos ver en el estado moderno de Israel el cumplimiento literal de la profecía bíblica y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y eso Dios lo hace no porque ellos sean un mejor pueblo que todos los demás, sino que lo dice: lo haré por mí mismo, porque el honor y el prestigio de Dios están en juego con esa nación que se encuentra en esa pequeña franja de tierra. Denle fuertes palmas al Rey que vive. De esta forma, nosotros como Iglesia del Señor podemos depender plenamente, totalmente en las promesas que Dios nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros. Y la promesa más grande que como Iglesia de Jesucristo tenemos es ser guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lo que Él prometió en Apocalipsis 3:10 y en varios pasajes más, en Juan 14 del 1 al 3, en Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, Dios cumplirá de forma literal esa promesa que nos ha hecho a los que formamos parte de su cuerpo, de la Iglesia universal. Y así, amados hermanos, vamos a ser librados de un periodo de la historia humana que va a ser tan horroroso, tan terrible, tan espantoso, que dice que si ese tiempo no fuera acortado hasta 7 años, no quedaría ningún ser humano viviente, ningún ser humano sobreviviría a los horrores del día del Señor. Y uno de los errores, y he aquí, recalco nuevamente la importancia que tiene en estar afianzados, fundamentados en la doctrina bíblica, en la doctrina que ya ha sido revelada y sellada en los 66 libros que conforman las Sagradas Escrituras, que su fe debe estar fundamentada en la doctrina bíblica y no en el sensacionalismo, en las experiencias místicas, en decir: hoy siento a Dios,
mañana no lo siento. Ahorita siento un escalofrío, ahorita siento un hormigueo, mañana no lo siento. Ni tampoco debe estar basada nuestra fe en las circunstancias que rodeen nuestras vidas. Nuestra confianza, nuestra fe debe estar puesta en las promesas que Dios nos ha dejado registradas en su santa y bendita palabra. No me cansaré de decirlo y de repetirlo, de decirles que el canon bíblico ya está cerrado. No hay más en este tiempo nueva revelación. A través del desarrollo de la tecnología y a través de muchos acontecimientos históricos, estamos recibiendo luz sobre la revelación. Entonces, ¿qué incidencia podría tener lo que esta nación de Irán, un régimen que está comprometido con la destrucción de Israel y que al ser ellos los persas, los que inventaron el ajedrez, por si usted no lo sabía, hoy están jugando un ajedrez diplomático con las naciones que conforman el G5+1, las naciones que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania. Miramos cómo estos hombres, mientras juegan a la diplomacia, mientras le hacen creer a Occidente de que ellos verdaderamente están interesados en llegar a un acuerdo acerca de su programa nuclear, sin embargo, todas las demás los aspectos relacionados, noticias que se reciben de diversas fuentes, indican que el régimen genocida de Irán, dirigido, ¿verdad?, por Ali Khamenei, la figura máxima de Irán no es el presidente Hassan Rouhani, quien ha estado dando una cara de sonrisita, ¿verdad?, y de ser una persona dispuesta a la diplomacia ante Occidente. El verdadero líder es este hombre del que yo les estaba hablando, Ali Khamenei, y este hombre, ellos siguen con el enriquecimiento de uranio. También es muy importante que sepan que los científicos que están involucrados en el programa nuclear de Irán han estado supervisando las pruebas que se han estado haciendo en Corea del Norte. Nuestros hermanos y hermanas en Corea del Norte tienen que reunirse de forma secreta, no pueden expresar públicamente su fe por causa del régimen, ¿verdad?, de Corea del Norte. Y podemos ver que los dos grupos principales, que son el blanco del odio y persecución de Satanás, son el pueblo judío y la iglesia cristiana. Estos dos grupos son perseguidos con un odio atroz por parte de Satanás y sus agentes humanos. Y podemos ver, les decía el martes, mientras pasé a la lectura bíblica, la noticia más reciente, ¿verdad?, de los cristianos etíopes que fueron asesinados de manera cruel por el Estado Islámico. Y estos hombres disfrutan mostrar al mundo sus imágenes con todas las atrocidades que están cometiendo. Así que nuestros hermanos en el Medio Oriente, en Asia, en África, están pagando con sus vidas su fe en Jesús. Mientras tanto, acá la iglesia en Occidente damos por sentadas todas las bendiciones que de parte de Dios hemos recibido. Incluso el hecho de que hoy podamos estar en una iglesia donde el pastor permita que se hable de un tema de profecía bíblica es un gran privilegio que tenemos. La gran mayoría de iglesias de nuestro país, lamentablemente, no solo de la capital, sino de nuestro país entero, están dándole de todo a la gente, menos las advertencias necesarias acerca de los terribles tiempos en que estamos viviendo. Y lo menos que hay en estas iglesias es un estudio sistemático de profecía bíblica.
Para que usted sepa la importancia que este tema tiene dentro del estudio bíblico, la profecía bíblica ocupa aproximadamente entre 1/3 y 1/4 del contenido total de las Sagradas Escrituras. Esto equivale a aproximadamente entre un 27 a un 33%. ¿En qué profecía se podría haber involucrado estos grupos terroristas que rodean a la nación de Israel y estas naciones como Irán, como Rusia, quien ya su presidente Vladimir Putin ha dicho que levantará la restricción para vender a esta nación de Irán el sistema de defensa antiaérea S-300, uno de los sistemas de defensa antiaérea más avanzados del mundo? Incluso altos mandos militares de Estados Unidos dicen que una operación militar en contra de las instalaciones nucleares de Irán resguardadas por este sistema de misiles S-300 sería una operación muy complicada, una operación muy difícil que pondría en riesgo, ¿verdad?, tanto los costosos aviones como la vida de sus pilotos. Entonces podemos ver cómo está habiendo, y esta es una palabra que usted debe mantener presente, una convergencia de señales, lo que nos indica que estamos viviendo en tiempo prestado. A pesar de que el arrebatamiento de la iglesia es un suceso inminente, esto quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Sin embargo, podemos saber que estamos viviendo en la época del regreso del Señor, porque las señales que anuncian la segunda venida de Cristo al final del Armagedón se están aumentando en frecuencia e intensidad. Y la promesa que como iglesia, que como remanente fiel hemos recibido es no que vamos a pasar un 25% de la tribulación o la mitad de la tribulación, sino que nos dice, o 3/4 partes, o todos los 7 años, sino que la Biblia nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas cosas empiecen a suceder, y lo que estamos viendo es el principio de dolores, como una mujer dice que está a punto de dar a luz. Los dolores de parto aumentan conforme va llegando la hora del nacimiento en frecuencia e intensidad. Y lo que estamos viendo hoy con los desastres naturales, el aumento de la inmoralidad a nivel mundial, miramos como hoy los grupos de homosexuales y lesbianas presionan a negocios cristianos para que participen en sus ceremonias de casamiento. Miramos cómo pastores son amenazados con crímenes de odio por predicar en contra del lesbianismo, en contra del homosexualismo. Miramos cómo muchos negocios están siendo obligados a cerrar o irse a la quiebra porque quizás era un negocio de fotografías, y cuando llegaron la pareja de homosexuales y lesbianas y le dijeron a ese dueño cristiano, mira, nosotros queremos que tú vayas a nuestra ceremonia y nos tomes fotos de nuestra boda, y cuando ese hombre o esa mujer se opusieron y dijeron no, o como cuando llegaron a una pastelería en Estados Unidos y le dijeron a la dueña cristiana, queremos que usted nos haga nuestro pastel de bodas, y empezaron, cuando estos hombres y mujeres se mantuvieron firmes en su fidelidad a Dios, sin importar las consecuencias, así como Ananías, Misael y Azarías, que dijeron, mira, le dijeron al hombre más poderoso del mundo, Nabucodonosor, mira, oh rey, nuestra respuesta ya ha sido dada. El Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tu horno de fuego, pero aún así, si Él no nos librase, aún así nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas ante tu imagen. Y así Dios está buscando hoy a hombres y mujeres que no doblen sus rodillas, que no comprometan sus principios cristianos por una ganancia material o
por la ganancia de su propia vida. El pasaje que leía el martes pasado, durante la lectura decían las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que conforme va acercándose el momento de su venida, no se va a dirigir hacia la iglesia un avivamiento mundial sin precedentes, como estos falsos apóstoles y profetas de hoy en día nos quieren hacer creer, estos hombres que están que pertenecen a lo que es la teología del reino ahora, lo que es el Kingdom Now, la teología del dominio, conocida también como reconstruccionismo, y dicen, el Señor Jesús no puede volver hasta que la iglesia haya cristianizado a todas las naciones del mundo. Y es así que la iglesia deberá ocupar altas posiciones de poder, buscando ser presidentes, alcaldes, ministros y altos mandos militares, para que de esta forma el Señor pueda regresar. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que mientras el Rey Jesús no esté presente, el reino no va a ser instaurado. Y la palabra del Señor nos muestra también que la iglesia del Señor va a ser un remanente muy pequeño, y un remanente que conforme se acerca la venida del Señor va a ser perseguido y odiado. Y déjenme decirles, amados hermanos, que hoy ese tiempo ha llegado. Podemos ver a través de la tecnología, a través de esa ventana que hoy tenemos a otros continentes, a otros países del mundo, cómo podemos ver cómo literalmente hombres, ancianos, mujeres, niños están siendo muertos por causa de su testimonio y su fidelidad al Señor Jesús. Hoy la iglesia cristiana está siendo exterminada, está siendo perseguida, y son muy pocas las voces que se oyen de líderes cristianos a nivel mundial que estén hablando acerca de estas cosas. Hace unas semanas atrás estaba este delincuente, un predicador norteamericano llamado Creflo Dollar, y el tipo, ¿saben lo que estaba haciendo? Estaba pidiendo una cantidad multimillonaria, varios millones de dólares, porque decía que él necesitaba comprarse un avión privado nuevo que lo llevara a sus diferentes actividades. Y fue que hasta se lanzó un ataque, ¿verdad? Lo criticaron fuertemente, que este hombre, Creflo Dollar, imagínense hasta el apellido cómo lo tiene, tuvo que echarse para atrás. Y una pregunta que nosotros como cristianos viviendo acá en Occidente deberíamos hacernos es, ¿cuál sería mi reacción personal si esos vientos de persecución llegaran a venir hacia estos lados? Déjenme decirles que en Estados Unidos las diferentes agencias de inteligencia están trabajando contra reloj, están literalmente usando la mayor parte de sus recursos en términos de hombre y en términos de recolección de inteligencia, porque lo que este grupo, el Estado Islámico, está haciendo de manera sorprendente, y aquí caemos a lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, hay de aquellos a los que lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, pero las atrocidades que este grupo, el Estado Islámico, está cometiendo, está atrayendo la atención de muchos jóvenes. Muchos jóvenes a través del internet, a través de las redes sociales, están teniendo contactos, y estoy hablando de jóvenes en Occidente, en nuestros países, están teniendo contactos con agentes del Estado Islámico, terroristas musulmanes, que los están reclutando. Ustedes quizás recordarán la noticia de 3 jovencitas que vivían en Inglaterra. Estas 3 jovencitas vivían en uno de los barrios más lujosos de Inglaterra,
de Londres, y sin embargo estas jovencitas se enlistaron y viajaron hasta Siria. Lograron burlar los controles de seguridad de las fronteras y estas 3 jovencitas viajaron hasta la nación de Siria. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos es que según diversos medios reconocidos en Estados Unidos, hay ya campos de entrenamiento preparando a terroristas musulmanes que cuando reciban una orden van a activarse lo que se llaman células terroristas y van a cometer atentados que muy posiblemente van a hacer que el atentado del 11 de septiembre palidezca en comparación. Y podemos ver algo que pasa con la nación de Estados Unidos, es que la gran mayoría de estudiosos de la profecía bíblica de los tiempos del fin no logran encontrar a la nación de Estados Unidos como un agente activo de la profecía bíblica de los tiempos del fin. Y una de las cosas que los estrategas militares, los altos mandos militares del Pentágono y de los comités de defensa del Senado temen es algo que se llama un ataque EMP. Este ataque, por sus siglas en inglés, quiere decir un ataque con pulsos electromagnéticos. Y este ataque consiste básicamente en que desde un barco situado en las costas de Estados Unidos se hace una detonación hacia la atmósfera de una ojiva nuclear, se detona en la parte media de la atmósfera y el estallido, la explosión de esta ojiva nuclear hace que literalmente toda la red de comunicación y de sistemas eléctricos quede inservible. Es decir, estiman los especialistas que esto regresaría a Estados Unidos literalmente a la Edad Media. Una nación que tiene un avance tecnológico tan avanzado que la gran mayoría de sus actividades cotidianas dependen hoy en día de la tecnología. Así que podemos ver cómo, según lo que nos dice Génesis 12:3, Dios bendecirá a los individuos y naciones que bendigan a Israel, y también maldecirá a los individuos y naciones que maldigan a Israel. ¿Cómo podemos ver que las acciones del actual presidente de Estados Unidos en contra de Israel podrían activar la cláusula de maldición por maldición? Y una forma contundente en la que podemos ver esto es como cuando el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, obligó al entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon, a que los colonos judíos salieran de la Franja de Gaza. Sí, es esa misma Franja de Gaza que hoy es una plataforma de lanzamiento de ataques terroristas. Cuando Israel sale de la Franja de Gaza, inmediatamente, y tal como registra el corresponsal cristiano de la Casa Blanca, Bill Koenig, en su libro Ojo por Ojo, muestra y detalla cómo del océano Atlántico en cuestión de pocas horas se formó el huracán Katrina. Y fue una respuesta inmediata que Dios dio a lo que le había pasado en la nación de Israel. Y cada vez este hombre en su libro, Bill Koenig, él es un cristiano corresponsal de la Casa Blanca, y en su libro Ojo por Ojo, este hombre detalla que los desastres más costosos que han ocurrido en la nación de Estados Unidos han ocurrido después que Estados Unidos ha obligado a Israel a hacer concesiones a favor de una supuesta paz. Pero como ya lo he dicho anteriormente, y como una persona que tiene sus 5 sentidos buenos y sanos,
puede pensar, no puedes hacer la paz con alguien que está comprometido con tu destrucción. Y eso lo podemos ver con lo que este artículo de Infobae dice, cómo los enemigos de Israel y por tanto se convierten en enemigos de Dios, rugen contra su pueblo y astuta y secretamente hacen planes para borrar, según ellos, de la faz de la tierra al remanente de Israel, a la nación de Israel. Sin embargo, cuando nos vamos a Salmos capítulo 2 y lea este salmo hoy en su casa, si usted está pasando muchas dificultades personales, familiares, etcétera, lea Salmo 2, y Salmo 2 dice que mientras los gobernantes del mundo levantan su puño contra Dios, Dios está sentado en su trono y se está riendo de los planes de ellos. Y Dios se está riendo no porque no le interese lo que está pasando en el mundo, sino que Dios se ríe de todos estos planes porque Dios puede orquestar toda la maldad de Satanás y del hombre para que sus propósitos en la historia de la humanidad sean cumplidos como Él ya lo ha determinado en su santa y soberana voluntad. Denle palmas al Señor en esta hora. Y usted me dirá, hermano, pero todo eso que usted está diciendo da temor, da miedo, causa zozobra. Pero cuando nosotros estudiamos la profecía bíblica, cuando a través de su palabra Dios ha demostrado, y especialmente a través del cumplimiento literal de la profecía bíblica, Dios ha mostrado que Él es el Dios verdadero y que Él es el único que puede revelarnos el futuro, no solamente para alimentar nuestra curiosidad, sino para que nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir sea transformada, sabiendo que en cualquier momento estaremos ante el tribunal de Cristo, ante el Bimá, para ser evaluados según lo que hayamos hecho en la tierra. Esa sensación, esa firmeza o esa convicción de saber que vamos a presentarnos ante Dios nos ayudará a participar activamente en el evangelismo, en ser atalayas que desde lo alto de la muralla advertirán al mundo acerca del peligro que viene, y también nos ayudarán a nosotros como creyentes a dos cosas principales. Número uno, a llevar una vida piadosa. Y número dos, nos ayudarán a usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para anunciar las virtudes de su reino. Todos ustedes, todos y cada uno de ustedes que están acá en esta hora, Dios no los ha llamado a que pasen años o que su vida de cristianismo se limite solamente a ocupar cada 7 días o cada 2 días, cada 3 días, un asiento en una congregación, en esta o en cualquier lugar. Dios te ha equipado como hijo suyo, te ha equipado con dones y talentos, y ay de ti si tú agarras esos dones y talentos y vas y los entierras, porque Dios te demandará, y al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Así que si tú consideras que Dios te ha dado un don o talento y no lo estás usando, no esperes a decir voy a esperar que llegue el mes de junio o voy a esperar que termine el 2015 para hacerlo. No, tienes que empezar mañana mismo. Ya tienes que hacer una promesa, un compromiso personal entre tú y Dios, y
lo poco que tú hagas para Dios, Él te lo recompensará en grande. Y algo que nosotros debemos mantener siempre firmes es que los aplausos, la honra y la gloria, solo Dios la merecen. Alejémonos de todos aquellos hombres mantengamos una distancia prudencial de todos aquellos hombres, por muy defensores de la sana doctrina que puedan parecer, que se estén robando la gloria que solamente a Dios le pertenece. Ahora bien, déjenme decirles, ya para ir concluyendo, que la nación de Israel en estos días ha estado celebrando su 67º aniversario del Día de la Independencia. Y el libro, esta palabra bastante complicada, 67º, quiere decir su aniversario número 67. Y en Isaías capítulo 66 y el verso 7 dice la palabra del Señor: antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Una promesa que se cumplió de forma literal el 14 de mayo de 1948. La nación de Israel celebra su día de la independencia según el calendario hebreo. Aquellos de ustedes que estén interesados en expandir el estudio de la profecía bíblica en cuanto al tema de Israel, en cuanto a la posible destrucción de Estados Unidos y otros temas más de la profecía bíblica, pueden visitar el sitio web que Dios me ha permitido tener en defensadelafe.org y pueden descargar, hermanos, ahí una gran cantidad de materiales de forma gratuita que están disponibles. Solamente es que usted le dedique tiempo y esfuerzo a su estudio. Y algo que yo he aprendido, hermanos, en este caminar es que cualquier minuto y cualquier esfuerzo que se invierte en el estudio de la profecía bíblica es un tiempo, es algo que Dios recompensa grandemente. Y para concluir, quiero leerles las palabras que durante las celebraciones del Día de la Independencia el primer ministro Benjamín Netanyahu emitió. Y dice acá la nota extraída del diario argentino Aurora Israel. Ustedes pueden leer esa nota en la comodidad de su hogar. Dice: el Día de la Independencia marca el renacimiento nacional. El primer ministro Benjamín Netanyahu emitió un saludo especial con motivo de la celebración del 67º, es decir, número 67, Día de la Independencia de Israel. Durante el mensaje transmitido durante la ceremonia anual en el monte Herzl, Netanyahu habló de Israel como una fuente de orgullo. El Día de la Independencia es una ocasión para una verdadera celebración, expresó. Los judíos celebramos el renacimiento de nuestra libertad nacional en nuestra patria histórica, la tierra de Israel. Celebramos el hecho de que nuestro pueblo ya no es más apátrida e impotente, sino que somos una vez más dueños de nuestro propio destino. La palabra apátrida quiere decir un pueblo que no tiene patria. E impotente, vemos cómo el pueblo judío fue exterminado en el Holocausto. Si los nicaragüenses hubiéramos sido judíos, nos hubieran matado a todos, porque en el Holocausto murieron aproximadamente 6 millones de judíos. Imagínense, imagínense la magnitud
de eso que ocurrió con el pueblo judío. 6 millones de ellos fueron asesinados, es decir, hubieran acabado con la población de Nicaragua. Sigue diciendo Netanyahu: celebramos el hecho de que los judíos disfrutan en todas partes los derechos que les fueron negados durante tantos siglos. El derecho de hacer aliyá, esto quiere decir inmigrar a la tierra prometida y ser parte del moderno Estado de Israel. También celebramos los muchos logros de Israel, continuó. Déjenme decirles, amados hermanos, que si yo pudiera tener el privilegio de irme a vivir a Israel, lo haría sin pensarlo dos veces. Ahorita son líderes en tecnología, en avances en agricultura. Es lamentable, una pérdida lamentable que la política exterior de los gobernantes de esta nación se hayan aliado con las naciones enemigas de Israel y las relaciones diplomáticas con esa nación estén suspendidas, porque Dios estaría bendiciendo grandemente a la nación de Nicaragua. Pero lamentablemente, y quiero que aquellos de ustedes que son guerreros y guerreras de oración estén orando por este país, porque las alianzas que se están estableciendo a nivel de política exterior nos podrían estar metiendo peligrosamente en la profecía bíblica, pero para mal, porque las alianzas que se están estableciendo son con naciones que son enemigas de la nación de Israel. Y ustedes pueden buscar en internet, búsquenlo y vean la investigación seria que este hombre hace, Bill Koechnick, en su libro Ojo por Ojo. Todos los desastres más grandes que ocurrieron en Estados Unidos después que obligaron al Estado de Israel a hacer alguna concesión a favor, ¿verdad?, de los palestinos. Sigue diciendo el primer ministro Netanyahu, recordemos que tiene una labor grande aún, formar su coalición de gobierno. Él ya le ha pedido una extensión de 2 semanas al presidente de Israel, Reuven Rivlin, para lograr este propósito. Dice Netanyahu: hemos integrado a nuestra sociedad a los inmigrantes de todos los rincones de la tierra, hemos defendido con éxito nuestra libertad contra los ataques de vecinos hostiles. Te vas nuevamente a la profecía bíblica y lees Ezequiel 37:10, cómo Dios profetizó el resurgimiento de las fuerzas de defensa de Israel, un ejército grande en extremo, un ejército que hoy por su eficiencia y efectividad operacional en combates se constituye como un ejército que está dentro de los primeros 15 mejores ejércitos del mundo y cuya fuerza aérea ha sido catalogada recientemente como la mejor fuerza aérea del mundo, hombre por hombre. Y es algo que también ya Dios, sabiendo todos estos grupos que se iban a levantar en contra de Israel, Dios preparó a las fuerzas de defensa de Israel. Recordemos que en las primeras 24 horas en las cuales se declara la independencia del recién Estado de Israel, varios ejércitos árabes lanzaron un ataque contra esta nación. Hemos hecho florecer literalmente el desierto y construido una economía de alta tecnología, vibrante y dinámica. En un estudio que recientemente traduje al español titulado La recuperación de la tierra, y le entregué un ejemplar impreso de este estudio al pastor Mario. Este estudio muestra todos los avances en el campo de la agricultura, la ganadería, lo que es la extracción, o mejor dicho, la conversión del agua de mar a través de plantas desalinizadoras en agua potable, y todos los avances donde literalmente podemos ver que por la mano de Dios el desierto ha florecido. Ustedes pueden buscar este estudio en mi página, se llama La recuperación de la tierra, y se van a quedar sorprendidos. Netanyahu también hizo hincapié en la dedicación de Israel a las libertades
humanas. Dice el primer ministro, hemos edificado una democracia robusta y saludable, donde la libertad es sagrada y los derechos humanos están consagrados para todos en nuestras leyes, apuntó. Hemos construido una sociedad en la que todos los ciudadanos de Israel son iguales ante la ley, árabes y judíos por igual. Hemos sido testigos de un verdadero renacimiento de nuestra cultura nacional, concluyó. Estamos orgullosos de los logros de Israel y a pesar de que todavía hay mucho trabajo por hacer, en este día podemos unirnos y celebrar los numerosos éxitos de Israel. Démosles fuertes palmas al Señor al ver cómo todas y cada una de sus promesas son cumplidas fielmente. Y en un video que miraba rápidamente hoy, donde se entrevistaba a 17 estudiosos de la profecía bíblica, la gran mayoría de ellos coincidían que el acontecimiento profético más impactante, más relevante de la época moderna es el renacimiento del moderno Estado de Israel. Porque sin la existencia de Israel, muchas profecías concernientes a la segunda venida de Cristo no se podrían cumplir. Por ejemplo, ya para concluir, la reconstrucción del tercer templo judío no se puede hacer si Israel no está en la tierra. La profanación que hará el anticristo a la mitad de la tribulación en este templo, donde entrará al lugar santísimo y emulando a lo que hizo el prototipo más cercano al anticristo, como fue Antíoco Epífanes, quien en el lugar santísimo erigió una estatua del dios Zeus y sacrificó un cerdo en ese lugar. Esto está registrado en los libros de Macabeos. Son libros que conforman los libros apócrifos, no están incluidos dentro del canon bíblico, pero ahí ustedes pueden leer la revuelta de los Macabeos en contra de Antíoco Epífanes. Y así también, ¿verdad? Ahí tenemos la aparición de los dos testigos, tenemos lo que nos dijo Jesús, los tiempos de los gentiles no se terminarán hasta que Israel no deje de ser pisoteada por los gentiles. Entonces podemos ver la guerra de Gog y Magog también, como esta confederación rusa-iraní desciende contra Israel. Entonces, muchas profecías que conciernen a la segunda venida de Jesús no se pueden cumplir sin antes estar de regreso la nación de Israel y el pueblo judío. Todo esto nos sirve a nosotros como cristianos, como creyentes, a saber que Dios es fiel a pesar de nuestras infidelidades. Dios cumple todas y cada una de sus promesas y Él está en control pleno y soberano de la historia de la humanidad, de su principio y de su final. Tarea en casa, y para que usted se llene de gozo, propóngase hacer un estudio o por lo menos una lectura del libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis nos dice que al final vamos a ganar. Dios les bendiga, pónganse de pie, vamos a orar y mientras tanto puede ir pasando la hermana que estaba dirigiendo.